Bueno, secretario de Seguridad Hugo Acero, muchas gracias por recibirnos aquí en su despacho para hablar de un tema que, además de la pandemia, últimamente está en la retina de los bogotanos, secretario, y tiene que ver con lo suyo, con la seguridad, sobre todo con la percepción que hay generalizada de que Bogotá está bajo el asedio del delito, del crimen, de las bandas, del hurto callejero y una cantidad de cosas que la gente tiene en su cabeza. Y la pregunta para empezar esta conversación, secretario, ¿es así? ¿Bogotá está bajo esa cortina del crimen que no la deja respirar? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que lamento cada hecho de violencia, de delincuencia, pero en particular cada hecho en donde una persona fallece en la ciudad. Bogotá en su momento llegó a tener 4.380 homicidios en el año 1993. Hoy está, digamos, muy cerca, por encima de 1.000 y aspiramos a estar por debajo al finalizar el año. Ese es digamos, un objetivo que tenemos en términos de resultados. Es lamentable, digamos, cualquier hecho que suceda. Es lamentable el asesinato del ciudadano en Transmilenio, en Suba y en otras localidades. Las cifras, digamos, en el caso de homicidio hoy no nos favorecen. Finalizamos el mes de octubre con 12 casos más. Alguien dirá, ¿son solamente 12 casos? No, son 12 vidas que se perdieron más que el año pasado. Al día de hoy, Oscar, quiero decirte que tenemos 5 casos menos en el acumulado. Al día de hoy. O sea, estamos hablando de... Anoche. De noviembre... Noviembre 5 ayer, de las 12 de la noche. Tenemos en el acumulado del año ya una reducción de 5 casos. Secretario, uno recibe esa noticia, digamos, de manera optimista, porque es quebrar una tendencia. Pero si uno va al fondo de los datos de homicidios, se encuentra con localidades que, si uno mira solas, están muy complicadas y que hacen, digamos, un poco más pesimista el panorama sobre los homicidios. Por ejemplo, Ciudad Bolívar, con otras que usted tendrá dentro de sus registros que están aumentando los homicidios. Bueno, hay localidades que desde luego han incidido en el aumento que tuvimos hasta octubre. Como le digo, al día de anoche tenemos 5 casos menos. Y sobre esas localidades estamos trabajando. Yo podría defenderme diciendo, en esas localidades no habían 100 o 120 homicidios, digamos, en el acumulado al año. Había muchos más, muchos más. Han venido reduciéndose en términos de ciudad. Me preguntaba sobre el tema de percepción al comienzo. Sí. Sobre el tema de percepción al comienzo. Se han venido reduciendo de manera muy fuerte los hurtos a personas en Bogotá. Algunas personas dijeron, no, es que hubo aislamiento y desde luego eso hizo que el hurto a personas bajara, porque la gente no estaba en las calles. Quiero decirle que en el mes de diciembre, finalizando el año 2019, todo el año, comparado con el año 2018, en Bogotá había un aumento del 20% del hurto a personas. Esas son las cifras que se manejan aquí, que maneja la policía, que maneja la fiscalía. El 18 de marzo, antes de la pandemia, ya teníamos una reducción del 5% de los hurtos a personas. Quiere decir que es más o menos en términos económicos, no solamente recuperar la pérdida de 20, sino ganar 5. Quiere decir que habíamos recuperado 25% los hurtos en Bogotá, entre el 1 de enero y el 28 de marzo, el 18 de marzo, antes de la pandemia. Desde luego el aislamiento profundizó, que hizo que fuera mayor la reducción del hurto a personas, eso tengo que reconocerlo. Pero ya hace 3 meses la ciudad se abrió. Y en el mes de septiembre la reducción del hurto a personas fue del 45%. Y en el mes de octubre, cuando la ciudad está completamente abierta, es del 39%. Secretario, digamos, es cierto lo que usted dice, que la ciudad está, digamos, completamente abierta, pero hay unos escenarios que no están abiertos y que estarían influyendo en esas cifras. Por ejemplo, ni colegios ni universidades están asistiendo y muchísimos de los hurtos que ocurren en la ciudad son a ese tipo de comunidades. No están, digamos, las zonas de rumba en muchísimos lugares de Bogotá, no es solo la zona T, que es la más conocida, sino en el Restrepo, hay en la Primera de Mayo, por toda la ciudad, todas estas zonas de rumba que han estado apagadas.
¿Usted cómo está previendo ya para cuando esto pase? Porque las cifras, sin duda, y teniendo en cuenta lo que le estoy comentando y otros aspectos adicionales, el otro año quizá las cifras van a ser, ¿usted cree, muy diferentes a las que estamos viendo ahora? Se me ha criticado porque estoy evaluando mes a mes con el mes del año anterior. Porque me dicen que no puedo hacerlo porque el año anterior estaba absolutamente 100-100, la ciudad completamente abierta. Tiene razón, hoy no es total 100-100 y que no me puedo comparar de esa manera. El año entrante me voy a tener que comparar con los meses de este año. O sea, marzo lo tengo que comparar con marzo, abril con abril, mayo con mayo, y ahí seguramente desde luego voy a tener diferencias grandes. Pero tengo que reconocer que esa es la comparación que debo hacer, y en todos los instantes, absolutamente en todos los instantes, tengo que trabajar sobre ese fenómeno en particular. Por eso los primeros meses de este año fueron bastante ejemplares. Me entregan una ciudad con un incremento del 20% de los hurtos. Antes de la pandemia, con estudiantes, con discotecas, con bares, con todo abierto, llevábamos 5% menos de hurtos. ¿Íbamos bien? Íbamos bien. Entonces yo sí creo que detrás de todo esto no fue solamente un aislamiento. Hay que reconocer los esfuerzos que han hecho las autoridades, la fiscalía, la policía, la administración. Antes de la pandemia ya teníamos una reducción del 5%. ¿Y eso por qué no se refleja en lo que la gente está sintiendo en las calles? Bueno, ahí hay un tema y son dos temas, digamos, hay dos temas ahí completamente distintos de la manera como se ven y como se sienten. Las cifras son las que ha manejado la policía y la fiscalía por siempre. Es más, la anterior administración unió esas bases de datos, dio mayor consistencia y no solamente eso, sino que además se creó la denuncia virtual. La ciudad incrementó el nivel de denuncias. Otra era las épocas donde de 4 delitos se denunciaba, en el caso del hurto, se denunciaba solamente uno, a 30-32% por cada de denuncias. Hoy está más o menos en el 50% de la denuncia. O sea, la gente aumentó el número de denuncias. Aún con todo eso y con todas esas cifras, pues hombre, los resultados están ahí. El tema de percepción puede variar por un hecho cualquiera. Hemos tenido épocas en la ciudad en donde la gente realmente ha sentido que la seguridad ha mejorado. Un solo atentado terrorista, un asesinato, un hecho delincuencial de gran difusión te acaba con la percepción. Hechos como el asalto al apartamento o a los apartamentos del edificio del norte de Santa Bárbara. Hechos como el asalto aquí a Gran Estación. Hechos como distintos, no solamente atracos, sino asesinatos que se transmiten a través de las redes y a través de las grabaciones afectan, digamos, la sensación de seguridad de las personas. O sea, ahí hay un elemento que va con la subjetividad de las personas. ¿Y qué tanto tenemos que ver los medios de comunicación en eso? Hombre, hace poco me hicieron una pregunta sobre eso y ya tuve problemas. Porque mi respuesta fue: hace cerca de 2 años y medio decidí que no volvía a ver noticieros en la mañana de televisión. ¿Y esa fue la solución? No, no es la solución. Digamos, para la percepción suya de inseguridad. No. Me tranquilizaba un poco más. O sea, porque veía que era un contenido del hecho anterior, del atraco, de la lesión, del muerto que había sucedido en la noche anterior. Pero también era injusto con la ciudad, porque uno o dos casos que se presentaran era distinto a los 3 o 4 casos que se presentaban el año pasado. Y yo creo que la ciudad el año pasado tuvo una reducción no tan grande, fue del 1.2 de los homicidios, pero la tuvo. Entonces, tomé, digamos, esa decisión, pero no quiere decir que no permaneciera informado. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días de mi vida, incluidos los domingos y los sábados, a leer el periódico. Y además tengo 3 emisoras que oigo desde las 5 y despierto a los demás. Y eso es lo que hago absolutamente todos los días, hasta el momento en que salgo. Yo salgo 6:30, 7 de mi casa, pero estoy informado. Alguien diría, está completamente desinformado. Pues como secretario de Seguridad quiero decirte que yo recibo información toda la noche y todo el día. No solamente de las personas que trabajan conmigo las 24 horas, sino de la policía y de la propia fiscalía. Pero para la solución del ciudadano, ¿cuál sería o cuál debería ser el debate, digamos, un poco ponderado y que debería ponerse sobre la mesa
sobre realmente el rol de los medios de comunicación, de televisión o redes sociales, también emisoras, sobre eso para que se tuerza esa curva que no solo usted, sino que muchos han dicho que pues está generando el hecho del video impactante abriendo el noticiero o las cámaras de seguridad que grabaron el homicidio. ¿Cuál debería ser ese debate? Digamos, no, yo sociedad, ¿no? Porque si eso es, digamos, si las cifras son positivas, pero la percepción aumenta, de inseguridad aumenta, hay un desequilibrio que podría estar sustentado lo que ustedes están diciendo del impacto sobre la ciudadanía de lo que estamos mostrando los medios. No, hay un elemento que nos corresponde a nosotros como autoridades, y es trabajar y entregar resultados. Eso es efectivo. O sea, la única manera que la gente cree en nuestro trabajo es entregando resultados con relación a los grupos delincuenciales que actúan. Y en este momento llevamos 133 bandas desarticuladas que tienen un efecto. La gente sabe que están golpeando bandas y digamos un uniforme y demás, pero al final eso no se traduce. No, es que es la primera parte que te quiero decir. La segunda parte, hombre, los medios cumplen con su función. O sea, yo no niego que ese muerto existió, no niego que ese asalto existió, no niego que esa imagen existió. Y la difunden. Yo ahí no puedo decir nada. Es más, no haría nunca ningún esfuerzo para que no difundieran eso. No lo haría. No pediría que no lo hicieran. Eso es un error por parte de los gobiernos tratando de que eso no suceda. Los medios lo que tienen es, mejor dicho, la única manera que uno puede realmente garantizar la libertad de prensa es procesos de autorregulación. Hay normas que están establecidas, pero son procesos de autorregulación. En su momento, con Antanas, lo único que se les pidió era que por lo menos le colocaran que la imagen, la cara de la persona no apareciera. Sí, no apareciera. O sea, que en medio de los cadáveres, de las víctimas, no apareciera la imagen de la persona, por respeto a la persona, por respeto a su familia, hasta por luto, si se quiere. Es más, decíamos, póngale en su momento. Pero eso quedó superado. Ahora, digamos, el asunto yo creo que tiene que ver mucho también con que la ciudad está llena de cámaras por todas partes. No, o sea, claro. Tenemos cámaras en la tienda, las del distrito, los celulares que están en cualquier lado. Sí. Digamos, es una situación. No, es inevitable. Mira, cuando uno trabaja los temas de crisis, tiene un reto grande como gobierno, y es que los medios trabajan en tiempo real. Casi que llegan primero que las autoridades al lugar de los hechos, sí, ¿cierto? Y es con esas circunstancias que uno debe trabajar. Cuando uno trabaja temas de crisis y tiene una sala de manejo de crisis, no solamente debe tener información de la policía, del ejército, de la fiscalía y de las demás autoridades, sino que debe tener gente que está mirando todos los noticieros, todo, porque ahí está toda la información y ese es el día a día, y con eso hay que trabajar, ya es completamente inevitable que no trabajemos. Desconocerlo o tratar de eliminarlo es un error, no nos corresponde a nosotros decirle a los medios qué transmite o qué no transmite. Yo creo que hay un proceso de responsabilidad social, hay un proceso de autorregulación y hay procesos, digamos, de control, pero es interno, no nos corresponde a nosotros. Secretario, pero aparte de eso, la percepción también se alimenta por lo que la gente conversa en su cotidianidad con sus amigos, con sus familiares, y también está eso, digamos, uno cuando sale y conversa como que, ay, robaron a mi primo, fíjese que se metieron acá al lado, y los grupos, uno llega donde un familiar y tienen un grupo del barrio y todo el tiempo están mandándose imágenes, que cuidado con esto, mire que robaron esto, y multiplica eso por toda la ciudad, eso al margen de los medios de comunicación. Entonces, es tan peligroso eso que la gente al final está pidiendo, no solo están pidiendo su cabeza institucional, secretario, sino también por las amenazas de la venta de su cabeza física. Usted está en esa situación y quizá por la cabeza institucional tiene mucho que ver todo este tema de la percepción, ¿no? ¿Cómo ya concretamente tratar de contener esto? Bueno, lo primero, sé que este cargo... Mira, le voy a contar algo. Duré 9 años en el caso de Bogotá, manejando.
Y quiero decirte que creo que el primer editorial bueno que tuve fue a los 7 años de trabajo. De resto fue palo, palo, palo. Y no es que esté acostumbrado, no es un tema agradecido. Recibimos una ciudad de los 12 delitos con 5 aumentando. Hoy tenemos 2 aumentando. De los delitos de mayor impacto que hacemos seguimiento, hoy tenemos 2 aumentando. Y creo que ese es un logro para mí. Y no puedo, digamos, modificar, digamos, la manera como se está viendo, como se está viendo, sobre todo a través de esas imágenes que se transmiten. Por eso te preguntaba al comienzo, ¿cuántos hechos de violencia y delincuencia recibes al día? En redes, tú. Y tú como periodista, además, porque tú recibes mucha gente. Supongamos que recibe 20. Quiero decirle hurtos violentos o no violentos. Le robaron el celular o se lo sacaron, cualquier cosa. Pero están grabados. Quiero decirte que hoy promedio diario de hurtos son 216. El año pasado eran 336, 340, promedio diario. Ya hay una reducción. Y ya, como decía, ya veníamos en reducción. Y ahí hay logros. Y lo pienso no solamente en términos de los logros de reducción importante que hemos tenido, sino en la manera como estamos trabajando con la Fiscalía, con la Policía, con la 13ª Brigada y con los ciudadanos. Pero sobre eso que se comenta tanto de parte de las instituciones de seguridad, uno siempre escucha a cualquiera diciendo trabajamos juntas, coordinadamente, articuladamente, pero hubo de pronto unos momentos de tensión, sobre todo alrededor de las noches del 9 de septiembre y las siguientes con la policía. Eso es algo que algunos todavía como que tratan de cobrar, diciendo que la relación entre la policía y la alcaldía no es como debería ser, y es uno de los elementos adicionales que le están cobrando, digamos, quienes están en contra de su gestión. ¿Cómo está eso? Y incluso la suya con la alcaldesa por la pelea, entre comillas, que ocurrió por una discusión en medio de un consejo de gobierno. Esos son todos detallitos que han cogido quienes están en contra no solo suyo, sino de la administración, para tratar de poner como esa zancadilla. ¿Qué les responde? Bueno, yo he trabajado con 3 alcaldes de Bogotá. Trabajé con Antanas Mockus en sus 2 gobiernos, trabajé con Enrique Peñalosa en el primer gobierno que tuvo, y ahora estoy con Claudia López. Y puedo decirte que ha habido diferencias y que ha habido discusiones respecto a la manera como se aborda el problema. Claro, ya ha habido demandas fuertes por parte de los alcaldes a que haga algo para mejorar la seguridad. Y esas demandas las acepto como una orden misma, porque las cosas deben mejorar. Yo con eso no le veo, digamos, ningún problema. Es más, no solamente conmigo, sino también hemos tenido diferencias. Recuerdo diferencias, por ejemplo, con la 13ª Brigada por el tema del desarme. Y no solamente diferencias con el comandante de la 13ª Brigada en la época de Mockus, sino también con el ministro y con el comandante de las fuerzas militares, hasta con el propio presidente. Y fueron diferencias grandes. Igualmente diferencias que tuvimos en distintos lugares, en distintos momentos con la policía, por la manera como se hacen las cosas. Eso es normal. Yo realmente lo veo como normal. Al final del día, diría que no al final, sino al mediodía, tenemos que seguir trabajando. Porque detrás de todo esto que hay ahí, hay una necesidad grande de seguridad, que es el derecho que tienen los ciudadanos, de garantizarle el derecho a la seguridad a los ciudadanos. Esto no es un problema de política, es un problema de garantizar derechos a los ciudadanos. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo con la policía, desde la dirección de la policía, desde los mandos de la Policía Metropolitana, con la Fiscalía y con las demás instituciones. O sea, todos tenemos la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y es ahí lo que nos debe mover, y en eso estamos trabajando. ¿Hemos discutido? Sí. ¿Hemos tenido diferencias? Sí, hemos tenido diferencias. Pero en nuestro trabajo cotidiano es cómo garantizamos la seguridad de los ciudadanos.
Secretario, otro tema que fue, digamos, motivo de... ¿Estarían ustedes adjudicándose a la migración por declaraciones como las que se supo de la alcaldesa Claudia López recientemente, más allá de que ella ha salido a aclarar y digamos, es consecuente a sus discursos anteriores que no es xenófoba ni nada de eso, pero está esa sensación también, esa pregunta de que la inseguridad en Bogotá están sustentándola en la migración y eso tiene unas dificultades en términos de xenofobia y demás. ¿Realmente cómo está eso impactando y cómo lo están asumiendo y aclarar a la opinión cuál es el punto? Porque claramente una especie de encontrón de uno venir escuchando a la alcaldesa y al distrito en un discurso frente a la xenofobia y que venga esta declaración así, que fue tan cuestionada desde tantos lugares. Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que todos los procesos migratorios, absolutamente todos, tienen tras de sí un gran volumen de personas que llegan a los países y a los territorios, y eso incluye a los colombianos que hemos migrado, que han migrado, deseosos de conseguir empleo, de conseguir estudio, de conseguir bienestar en otros países. La gran mayoría de gente buena, trabajadora. Pero también todos los procesos migratorios tienen detrás pequeños grupos delincuenciales que se mueven. Inclusive, en procesos migratorios, algunos de ellos los utilizan en trata. O sea, el proceso migratorio hacia los Estados Unidos y hacia Europa muchas veces lo mueven estructuras criminales, transportando personas de distintas naciones y continentes hacia otro lado. Entonces, ya hay un componente delincuencial que facilita esa migración de manera irregular, pero es pequeña. Y también, desde luego, ingresan algunos pocos ciudadanos que comienzan a delinquir. No es gratuito que en España encuentren colombianos robando apartamentos, o en Ecuador, o en Brasil, o en Argentina, o vendiendo droga. O sea, procesos migratorios que tienen tras de sí pequeños grupos. Y uno como colombiano ha tenido que sufrir en las aduanas todas las requisas y todas las cosas como colombiano, porque los colombianos supuestamente somos los que transportamos y exportamos droga. Y ese es un señalamiento horroroso. Pero hay que reconocer que existen pequeños grupos que están, digamos, dedicados a esas actividades. Las cifras, por ejemplo, nos muestran el caso de la Fiscalía, en capturas de extranjeros entre 2018 y 2019. En 2019, por parte de la Fiscalía, fueron 2.619. Para el 2019, esto es 2018, 2.619. Para el 2019 fueron 4.953 en extranjeros. ¿Se dobló en un año? Sí, en extranjeros. Y en el caso de venezolanos, migrantes venezolanos, detenidos en 2018 fueron 2.449 y pasó a 4.797. ¿Pero o sea, cuántas capturas en general hubo? Claro, ahí digamos el porcentaje en el caso de la Fiscalía está hablando algo cercano al 10% del total de capturas en Bogotá. Del total de las capturas, en el caso de la Fiscalía. Pero ya cuando uno mira, cuando uno pregunta sobre detalles digamos, de esas capturas, por ejemplo, la policía dice que a 26 de octubre del año 2020, por hurto de bicicletas, capturados 734, de los cuales 216 son venezolanos. No, ¿Cuáles como 700? en capturas por hurto de bicicletas fueron 734, de los cuales 216 eran venezolanos. En el caso de celulares, de 3.244 capturas, el 24%, 778 eran venezolanos. O sea, esas son las cifras. Además, ¿qué dijo la alcaldesa? Pues hay que judicializarlos, sino deportarlos. Están cometiendo delitos. Eso no es ilegal. ¿A quiénes está deportando? Pues a quien comete un delito. No por ser migrante hay que deportarlo, que ese es otro cuento en otros lados. Hombre, si yo cometo un delito en otro país, ¿termino preso o deportado? Es así de sencillo. O sea, yo voy a robar a España, pues termino ante la corte, ante las cortes y ante los jueces españoles y me detienen. O sea, eso no es perseguir a una persona por su nacionalidad, sino porque cometió un delito. Entonces, yo creo que
no podemos ocultar, digamos, esa realidad, pero lo que sí hay que decir es que el 99% de los venezolanos que llegan, llegan rebuscándose de manera honrada, lo están haciendo en el espacio público, lo están haciendo como empleados, lo están haciendo como personas que como profesionales están invirtiendo en el país, han invertido en el país, tienen industrias en el país, tienen negocios en el país. Esa es la gran mayoría de venezolanos, la gente que está trabajando, lo hace de la manera que puede. Desde luego hay unos pocos que están delinquiendo y desafortunadamente son capturados. O afortunadamente son capturados. Okay. Me quedan dos preguntas. Una tiene que ver con... ¿van a llegar más policías a Bogotá? Sí, tenemos una promesa y ya llegaron algunos que ya están trabajando. Algo más de 1000. Algo más de 1000. Me pregunta frente a esos números que digamos, suelen anunciar las administraciones distritales es, de esos 1500 son para reemplazar los 500 que salen generalmente de un año normal de servicio. No, son 1500. No son 500. No, realmente es proceso de reposición. O sea, nuevos, en concretos nuevos, no de reposición. No, es de reposición. Bogotá llegó a tener algo más de 20.000 policías en los años 2014, 2015, más o menos, 2014. Hoy tenemos 16.600, 700 policías. Es reposición, pero es reposición que nos ayuda mucho y que bien distribuidas desde el punto de vista operativo tiene un impacto. Mira, la primera experiencia mía, cuando yo llegué a Bogotá en 1995, le pregunté al general Gilibert, ¿cuántos policías tenemos? Me dijo 10.500, gracias general. 9 años después pregunté, ¿cuántos policías tenemos? 10.320. Y todos los años recibíamos policías, en ceremonias y no sé qué. Claro, y la foto en la Plaza de Bolívar. Exacto, sí. Pero el logro en esa época importante fue todo el desarrollo tecnológico, todo el fortalecimiento de la policía en carros, motos, instalaciones, los CAI blindados que comenzaron a aparecer, dotación, estímulos, muchas cosas que ayudaron. Y en eso estamos. Uno lo que tiene es que multiplicar eso, o sea, tiene que trabajar con eso y tiene que trabajar con las comunidades. El logro de esas administraciones también fue la participación de los ciudadanos. Hoy estamos dinamizando toda la participación de los ciudadanos, comités cívicos, juntas cívicas, juntas de acción comunal, frentes locales de seguridad, con todo eso estamos trabajando. O sea, los ciudadanos, hemos dicho, hay que crear capital social en la ciudad, no solamente para temas de seguridad, sino para los temas de desarrollo. Las sociedades más desarrolladas y menos vulnerables a hechos de violencia y delincuencia tienen mejor capital social, tienen mejor organización comunitaria. O sea, los ciudadanos demandan mejor educación, los ciudadanos demandan mejor salud, los ciudadanos demandan mejores vías. Unos ciudadanos organizados son unos ciudadanos que contribuyen al desarrollo y contribuyen también a la seguridad. O sea, una sociedad organizada es una sociedad menos susceptible de sufrir hechos de violencia y delincuencia. Si en mi barrio la gente está organizada, pues de entrada se da cuenta cuando llegó alguien a robar. O cuando alguien como que comenzó a vender droga y dice, no, esto no es posible, yo voy y denuncio. Y no lo hace una persona individual que tiene más riesgo, sino lo hace la organización comunitaria, va donde la policía, va donde la administración a decirle, mire, aquí está sucediendo esto. Entonces, yo creo que hay que combinar muchas cosas, además de desarrollos tecnológicos, por ejemplo, en temas de cámaras y en temas de voz y datos. La ciudad tiene hoy en el C4 conectadas 1.220 cámaras. De la ciudad... ¿Y si hay ojos para ver todas esas? No, ese es el tema. Ese es el tema. Enrique Peñalosa y la administración anterior hicieron una inversión muy buena, digamos, en desarrollos tecnológicos. Hoy estamos ya trabajando con ETB y con desarrollos tecnológicos importantes para hacer analítica en temas de cámaras, en temas de imágenes, en temas de voz y en temas de datos. El año entrante, hoy estamos mirando distintas ofertas que nos están haciendo empresas. El año entrante es un proyecto que vamos a comenzar. Ya tenemos 200 cámaras con analítica. Todas las cámaras que tiene la movilidad,
de identificación de placas, vamos a meterlas dentro del sistema con la base de datos de placas de carros y motos robadas. Y eso es mucho más eficiente que cualquier persona, porque simplemente puestas de manera fija puede tener 3 carriles y esos 3 carriles me permite en esa cámara en tiempo real determinar ya que pasó un carro con la placa cuya base de datos aparece la placa. Si a mí me revocan, yo digo, chévere, por lo que estoy haciendo, me entregan una ciudad con 5 delitos aumentando y la entrego con 2 aumentando, pues estoy bien. Me entregan una ciudad en donde no hayan creado grupos carcelarios que se requieren para meter a los delincuentes y creé 650 en pocos meses. Es más, casi que en un año reconstruí una cárcel distrital. Pues bien, me entregan una ciudad con 5 URIs y hay proyectos para construir 3 más, pues bien, chévere. Me entregaban una ciudad en donde contestaban, tenía 60% de las llamadas abandonadas y la entrego con apenas el 3%, pues bien, chévere. ¿Tú no crees que eso es la mejor propaganda que puedo tener?